Bendiga a la iglesia en esta hora. Amén. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el primer libro a los Corintios, primera carta a los Corintios. En el capítulo número 6, primer libro a los Corintios, capítulo número 6. Lo tenemos. Vamos a dar lectura del verso número 1 al verso número 11. Les recuerdo que estos versículos ya fueron motivo de estudio. Solamente vamos a recordarlos para introducirnos en la enseñanza de esta noche. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2, léalo por favor. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el de ser defraudados? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oh Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos brindas en el poder estar primeramente aquí en tu casa de oración. Señor, permite que tu gracia, que tu misericordia y que tu amor infinito se manifieste poderosamente en medio de los tuyos. Sea, oh Dios, Padre Celestial, este tiempo, un tiempo reservado para que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas. Y que sea Él, oh Dios amado, Señor, que el que sujete nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a tu perfecta y soberana voluntad. Permítenos también, Espíritu Santo, que nuestros niños puedan ser también edificados, Señor, en sus pequeños corazones. Que ellos puedan ser el instrumento de sus vidas. Imploro, mi Dios, te doy muchas que tú eres, Señor amado, hará todo esto en medio de nuestras vidas, Señor, en toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, vayamos por favor a la primera carta a los Corintios y capítulo número 6. Hemos dado lectura del verso 1 al 11 y termino en el verso 11, en el cual nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y dice, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Haciendo tan solamente un breve recordatorio de la enseñanza del jueves anterior, recordará usted de qué manera el apóstol Pablo, confrontando y reprochando a los hermanos de Corintios, les hizo considerar en este caso, su mala postura frente a la necesidad de llevar cualquier litigio para que sea tratado por hombres incrédulos. Y les reprochó haciéndoles hincapié que más bien debería de entre ellos, los cuales obviamente a futuro dice la Escritura y como lo hemos leído, seremos los que habrán de juzgar al mundo e inclusive a los ángeles, serían los encargados de lidiar con estas cosas tan pequeñas y que no se entendía por qué tenían que tratar sus asuntos con gente que no tenía el Espíritu de Dios. Todo esto, mi amado hermano, obviamente a la iglesia le pasó en su confrontación, por su cabeza de que esto a su manera de ver estaba bien, pero para el Señor estaba totalmente equívoco, estaba mal. Cuando vamos al capítulo número 6, verso 11, la Biblia cuando nos hace hincapié, recordando, mi amado hermano, cuando dice, y esto erais algunos, se estaba haciendo referencia a lo que ellos habían vivido antes de ser libertados, justificados y llenos del poder del Espíritu Santo. Haciendo hincapié, dice en el verso 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, es decir, por la sangre de Cristo, en el cual obtuvieron perdón de pecados. Ya habéis sido santificados, es decir, consagrados. Y por último, ya habéis sido también justificados o hallados justos delante de Dios, y todo esto por medio del Espíritu de Jesús y del Espíritu de Dios. Mi amado hermano, entremos pues ahora en estudio en el verso número 12, porque aquí nos vamos a concentrar en este estudio en esta noche. Verso número 12. Todas las cosas, continúa diciendo el apóstol Pablo, me son lícitas. Ahora, vamos a entrar, mi amado hermano, en explicación. Ahora, el término lícito es un término legal, por cierto, un término que se utiliza en los tribunales. Lo lícito es lo permitido por la ley. Todo aquello que es lícito es todo lo que la ley aprueba como algo aceptable que se puede hacer, que se puede llevar a cabo. Dentro de ese parámetro, Pablo utiliza este término porque está hablando justamente de un problema que no pudo ser resuelto legalmente dentro de la iglesia. Mas sin embargo, para los corintios, el tema central, recuerde que más allá de haber sido las divisiones, las disensiones, también era el pecado que no se logró confrontar y no se pudo de alguna manera ponerle un alto, un pare. Recuerde que el problema de la fornicación había sido ya expuesto delante del apóstol Pablo, pero no por los corintios, sino porque le habían informado a él que algo estaba sucediendo dentro de esta iglesia que empañaba la persona de Cristo, para los que no le conocían. Cuando vamos pues al verso número 12, Pablo entonces argumenta, todas las cosas me son lícitas. Ahora, entendamos esto. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, no se refiere a todas en sí misma, sino a todas aquellas cosas que la ley me aprueba que yo puedo hacer. No, eso no implica de que cuando yo digo todo me es lícito, puedo romper la barrera aún de lo que no me está permitido por la ley, haciendo alusión de que la puedo hacer porque como todo lo puedo, entonces no tengo barreras. Pero el texto no implica eso. El texto más bien aduce de que todo lo que la ley me pudiera aprobar, sea ley, mi amado hermano, en este caso bíblica, o ley moral, o ley secular, que me dé el aval de hacer, yo lo puedo hacer. Siempre y cuando esa libertad que tengo en Cristo no me prive de querer hacerlo para mi edificación.
Mi querido hermano, la ley de Cristo es la ley prácticamente que rompe toda ley, diríamos secular, o toda ley terrenal. La ley de Cristo de hecho se impone sobre la ley terrenal. Porque la ley secular me puede de pronto avalar de que yo pueda tener, si así lo desee, una pareja del mismo sexo. Y no significa que porque la ley me diga que yo lo puedo hacer, yo lo vaya y lo haga. La ley de Cristo se impondría sobre esa ley, haciéndome a mí hincapié de que la moralidad que Dios ha permitido en mi vida tiene restricciones. Mucha gente, mi amado hermano, utiliza o mal utiliza este texto, alusión de que como es maduro en la fe, todo puede hacerlo, pero él, como está en este caso por encima de lo que la ley terrenal dictamine, lo hace. Pero la Biblia a mí me demarca una limitación hasta donde yo debo de llegar. Cuando Pablo le dice a los corintios, que por cierto era una sociedad muy abierta, es decir, con una mente sin parámetros para las restricciones, los corintios, mi amado hermano, tenían prácticas sexuales sin límite. De hecho, mi querido hermano, entre ellos se practicaba la fornicación como como un estándar o un estilo de vida. No muy diferente, por cierto, a nuestro entorno social. En la actualidad, las uniones libres o las relaciones sin compromiso también marcan la sociedad de nuestro país. Antiguamente usted veía, y muy común, cómo la gente salía de sus casas para poder casarse vestidas de blanco. En la actualidad son pocos los matrimonios que se hacen de esta manera. Más bien se deciden unos a otros tener un tiempo de unión, a ver cómo les va. Y si les funciona estando juntos, entonces poder llegar a una acción legal. Mi amado hermano, solamente he topado este tema como referencia. Mas sin embargo, cuando Pablo argumenta de que todas las cosas me son lícitas, se refiere, mi querido hermano, al marco estrictamente legal, pero establecido por Dios. Dice la Escritura en el verso número 12, mas no todas convienen. En el pasaje bíblico, verso número 12, el comentarista, que de hecho hace un análisis exégito hablando de Thomas Ferguson, argumenta de que cuando dice todas las cosas me son lícitas, está hablando de la imposición de un poder o de una autoridad. Y le da una forma de decir un poco, de pronto extraña, pero muy convincente. Dice él, todas las cosas están bajo mi poder, mas no todas me convienen. Y me gustó escuchar este término, porque comencé a buscar un poco más en cuanto a referencias bíblicas. Dice, todas las cosas están bajo mi poder, mas no todas me convienen. Todas las cosas están bajo mi poder, mas yo no me dejaré dominar de ningún poder. Mi amado hermano, y esto tiene algo muy fuerte, en cuanto a la traducción. Cuando se habla de que las cosas me son lícitas, este hombre pone un ejemplo argumentando con respecto al alimento, a la comida, porque eso es lo que va a venir más adelante. Si bien es cierto, yo puedo ejercer mi libertad en Cristo para poder hacer lo que yo quisiera, mi amado hermano, debo recordar que si yo no tomo el control de lo que hago, sino lo que hago me controla a mí, entonces me vuelvo esclavo de aquello que yo hago. Voy a repetir. Si yo, mi amado hermano, ejerzo algo, de otras palabras, para que podamos entender este lenguaje. Si yo hago algo con mi libertad que tengo en Cristo, pero ese algo comienza a dominarme, entonces me hago esclavo de aquello que yo hago. La idea central de este verso es que lo que yo haga no me domine a mí, sino que yo siga teniendo en Cristo el control de mi vida, para que ese algo que yo pudiera hacer no afecte mi libertad en Cristo. Voy a tomar un somero ejemplo, simplemente, hablando por ejemplo de un trabajo. El Señor me da la permisibilidad, el permiso para trabajar, para poder comer.
pero yo no puedo permitir bajo ningún parámetro que el trabajo me domine a mí y me esclavice, privándome de mi derecho o de mi libertad para poder ejercer mi vida cristiana. De esa misma manera es lo que Pablo está argumentándole a los corintios cuando le dice: todas las cosas me son permitidas o lícitas, mas no todas pueden llegar, dice ahí, a convenirme. Ahora, ¿por qué? Cuando vamos al libro del Evangelio de Juan, quisiera por favor que me acompañe. Pablo, si quería de alguna manera, ¿sí?, prevenir a la iglesia de que cayera en esclavitud. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, verso número 34, mire lo que nos dice el Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿sí?, o practica el pecado, esclavo, dice ahí, es, ¿de quién viene a ser esclavo? Sí, es decir, de aquello que logra hacer o practicar. En este caso, el texto bíblico hace alusión al pecado. Cuando vamos también, acompáñeme por favor al libro de los Gálatas, en el capítulo número 5. Carta de los Gálatas, capítulo número 5. Verso número 13. ¿Qué es lo que el Señor nos declara? Recordando que Cristo, ya en el verso 2 lo leímos también, ¿verdad? Perdón, en el verso número 11 de Primera de Corintios 6, ya por el Señor hemos sido, sí, justificados, santificados y lavados también. ¿Qué dice el verso 13? Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí hay una connotación que debemos de aclarar. El Señor, ¿a qué cosa nos llamó? Dice ahí la Escritura. Nos llamó, dice ahí, a libertad. Amén. Antes éramos esclavos de concupiscencias, es decir, de los deseos desordenados de nuestra carne. Esclavos del licor, esclavos de pronto de la fornicación, esclavos de la pornografía, esclavos de la mentira, esclavos del hurto, esclavos del engaño. Éramos esclavos. Vino Cristo y rompió todo tipo de esclavitud. Perfecto. Pero una vez que quedamos libres de esa esclavitud, dice el versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ojo, para la carne. Ahora, usted y yo sabemos que en nuestra naturaleza, si pecaminosa, tendida o vendida o inclinada al pecado, Cristo cuando viene nos liberta de las concupiscencias, pero mi amado hermano, queda en nosotros igual la inclinación por el pecado. Ojo, no es que quede el pecado, lo que queda es la inclinación por pecar. Amén. O el gusto para el pecado. En Cristo que nos liberta, Él nos da, mi amado hermano, la opción de, una vez quedado libres de esa atadura, hacer las cosas que nos convienen para no volver a quedar esclavizados por el pecado por el cual el Señor nos hizo libres. Ahora, esto llevémoslo siempre a un ejemplo para que quede marcado, y lo voy a hacer de una manera muy, digamos, muy pedagógica. Vamos a suponer, solamente en suposición, que el tomar un helado de conito sea pecado. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos les gusta el helado de conito? ¿Verdad? El conito ahí y una bolita de helado. O sea, no sé, póngale usted el sabor que usted quiera. Coco, vainilla, chocolate, mixto, no lo sé. Ahora, solamente en suposición, ¿ya? Vamos a suponer que el tomar un helado de conito es pecado. Ahora, viene Cristo a tu vida y te liberta de esa esclavitud. Pero el deseo por querer el helado de conito sigue estando en tu
en tu cuerpo, en tu corazón, diríamos así. Dice, uy, qué rico que era el helado, pero ahí, hasta ahí. ¿Ya? Mi amado hermano, como Cristo me hizo libre, yo tengo la opción de mi libertad, o de alejarme del helado, o el de acercarme, sí, al helado. Ahora, el Señor dice, no permitas que en tu libertad tu carne, ¿sí?, te lleve o te conduzca, en este caso de ejemplo, al helado de conito. Amén. Y eso lo puedo ejercer, mi querido hermano, sí, eso lo puedo ejercer en el transcurso de mi vida, sí, en todas mis deseos o mis concupiscencias que el Señor, como yo siempre menciono a manera de ejemplo, las tiene con los breques para abajo. Recuerda, mi amado hermano, el deseo, la inclinación por el mal siempre va a estar en el corazón del hombre. El Espíritu de Dios lo que hace o lo que ejerce en nuestra vida es mantener esos deseos en estado apagado. Amén. Y ahí los deja. Muchos, mi amado hermano, queriendo de pronto enseñorearse aún de sus propias concupiscencias, diciendo, no se preocupe, hermano, que esto yo ya lo tengo bajo control. Manosean o se acercan tanto a la concupiscencia que terminan cayendo en ella. Y eso muchas veces sucede porque en su libertad ellos piensan que tienen el control, y no es así. Hay pecados que se practicaron en nuestra vida antigua que deben de quedar a distancia de nosotros, porque el solo hecho de acercarnos a ellas puede volver a reavivar aquello que Cristo sometió. ¿Sí me estás entendiendo? En una oportunidad, mi amado hermano, si salíamos a predicar, bueno, el grupo que estuvo muy cerca con respecto a esto, sí, en las evangelizaciones nocturnas que hicimos por todo el sector, siempre nos acompañaban, sí, muchas veces hermanos, y alternadamente, a veces venía uno, a veces venían otros, había un grupito que se mantenía y estaba ahí con nosotros. Mas sin embargo, en una de esas salidas siempre nos metíamos a lugares claves, sí, a reuniones donde, obviamente reuniones abiertas donde se podía entrar y salir. Nos metíamos a las barras, nos metíamos a los billares, pero no a practicar ninguno de estos vicios, sino a predicar a Cristo. Fuimos enviados por el Señor para hacerlo, por eso fuimos y lo hicimos. Mas sin embargo, entre los que nos acompañaban, mi amado hermano, sí, había en uno de ellos una inclinación por una de estas, diríamos, no quiero nombrar el vicio ni en sí mismo el nombre de la persona, pero había una inclinación por algo que se hacían en estos lugares. Y a raíz de su visita a ese lugar, esto a él le hizo daño, porque reavivó o reactivó en su corazón algo que él supuestamente ya lo tenía sujeto, ¿sí? Y le hizo daño. Y recayó en el vicio. Mi amado hermano, hay cosas en nuestra vida que deben de estar, si diríamos así, a gran distancia de nosotros. Porque pudiéramos nosotros en nuestra supuesta libertad y aún, entre comillas, madurez, podríamos decir que todo está bajo control. Pero a la verdad, sí, no es así. Dice la Escritura en el verso número 13 de Gálatas capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, y ojo, como hombres libres, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Y cuando habla de la carne, habla en sí mismo no del cuerpo, sino de los deseos, sí, desordenados de esta carne, sino como el Señor quiere que nos presentemos. Servíos, dice ahí, por amor los unos, dice ahí, a los otros. Amén. Es decir, sometidos bajo servidumbre. ¿Pero de quién ahora? De Cristo, y obviamente también de nuestros hermanos o nuestros prójimos. Es decir, esclavos. A la verdad, yo veo así la salvación. El Señor nos hizo esclavos suyos, pero nos libertó de la esclavitud del demonio o del diablo. Es decir, que hemos cambiado simplemente de dueño. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en nuestro antiguo poseedor, este nos conducía a muerte, mas nuestro actual Señor nos conduce a vida eterna. Amén, esa es la gran diferencia. Ahora, cuando vamos por favor a Corintios capítulo número 6, versículo número 12, Pablo
va a ilustrar lo que está diciendo. Verso 12. Todas las cosas me son permitidas. Y le recuerdo nuevamente lo que decía en este comentario. Todas las cosas me están, dice aquí, sujetas o puestas bajo mi poder o autoridad. Mas no todas convienen. Y dice, todas las cosas me son o están bajo mi poder o son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de aquellas cosas que yo puedo hacer. Y cuando habla de ninguna, es decir, de todo lo que yo pudiera hacer en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde quiero llegar, mi amado hermano? Y aquí, mire, voy a hacer un poquito más de pronto directo. Aún mi servicio a Cristo puede ser que termine dominándome y no tanto Cristo como tal. Yo puedo de pronto hacerme esclavo de ser un evangelizador. Ojo, puede ser que la tarea me domine y a la verdad quien debe dominarme es Cristo, no la tarea que yo hago. Amén, ¿sí me está entendiendo? Yo podría volverme inclusive esclavo de un ministerio. Pero, mi amado hermano, el ministerio a mí no me salva. Quien me salvó fue Cristo. Yo debería ser esclavo de Cristo y no de lo que hago en Cristo. Porque a la verdad yo sigo teniendo en Cristo, sí, en este caso, su respaldo, su seguridad, haga o no haga, sí, en este caso, la actividad o la tarea. Mi querido hermano, mas sin embargo, ese poder o esa libertad que tengo en el Señor, yo debo manejarla así con sabiduría. El Señor a mí, igual venido a Cristo, sigue dejando en mi vida el libre albedrío. Es decir, me da a mí, mi querido hermano, la libertad de poder hacer con mi vida lo que a mí bien me parezca. Pero lo que a mí me parezca no significa que Dios me lo esté aprobando. Sí, usted puede decir, hermano, yo puedo ir a tal lugar. Usted puede hacerlo, tiene la libertad para hacerlo. Pero el asunto es, ¿le conviene hacerlo? Hermano, ¿está bien de pronto que yo deje de congregarme? Bueno, lo puede hacer. Sí, porque el congregarse, bueno, si bien es cierto una demanda de Dios, igual quien termina obedeciendo o no es usted. Ahora, ¿qué le conviene más? ¿Congregarse o no congregarse? Congregarse. Hermano, ¿usted cree que si me opero la vista no puedo leer? Está bien, o sea, opérese, necesita de pronto sí, hacerse una recuperación en cuanto sí lo puede hacer. Hermano, pero no puedo leer la Biblia, ¿qué hago? Bueno, escúchele entonces, busque la forma, pero no deje que las cosas que usted haga o deje de hacer le venzan. Usted tiene que ver la forma para poder hacer lo que a usted le edifica. Dice la Escritura en el verso número 12, todas las cosas, y en la parte final, me son lícitas, mas yo no me dejaré, dice ahí, dominar de ninguna. Acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol San Pedro. Primera epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo número 2. Verso 15 y 16. Pedro entendía muy bien, sí, lo que Pablo también enseñaba en las iglesias. Mire lo que dice el Señor. Leo desde el verso 15 para tomar hilación, sí, en la enseñanza. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya lo tiene, primera de Pedro 2, verso 15 y 16. Verso 16. Como libres, como Dios, mi amado hermano, si nos dice que debemos de estar como personas libertadas por Cristo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, dice ahí, para hacer lo malo. Y dice ahí en el verso 16, termina diciendo, sino como siervo. Y recuerde que ese término en griego significa doulos, que esto significa esclavos de Dios. Hermano, ¿soy o no soy libre? Si usted me lo pregunta a mí de manera personal, no somos libres.
el creyente es esclavo de Dios. Amén. Si me lo pregunta a mí, ese es mi criterio personal. El creyente, a la verdad, en Dios no es libre, es esclavo, pero de Dios. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo soy un esclavo voluntario de Dios. Quiero ser esclavo de Él. No porque me lo impongan, sino porque, si por amor, porque lo amo, quiero ser su esclavo. No hay cosa mejor, mi amado hermano, que servir por amor y no por imposición. Hay quienes en la esclavitud de su carne, antes de ser libertados ser libertados por Cristo, son esclavos y aún son esclavos hasta en contra de su propia voluntad. Usted ha escuchado a mucha gente en drogas cuando menciona o cuando declara: hermano, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Quiero ser libre, pero el vicio me vence. Esa esclavitud, mi amado hermano, es la que Cristo rompió de nuestras vidas. Me hizo libre, sí, para poder yo decidir, sí, en Él qué es lo más conveniente para mí. Y yo, mi amado hermano, como un esclavo voluntario de Dios, sí, lo hago, sí, de manera muy grata, porque a la verdad, sí, debemos de ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Usted en su libertad debe de saber, sí, elegir las cosas. Cuando vamos adicionalmente más adelante en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, verso número 19. Mire lo que nos dice el Señor. Cuando uno, estando en Cristo, incurre en pecado o en esclavitud nuevamente, mire lo que sucede. Verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Les prometen libertad. Y eso habla de gente que estaba dentro de las congregaciones. Y son ellos mismos, dice ahí, esclavos ¿de qué? De corrupción. Y aquí es donde quiero remarcar. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tu ira te vence. No te puedes controlar. Eres esclavo de esa concupiscencia. Hermano, es que de la nada me enciendo. No. Tú debes de enseñorearte de aquello que pudiere vencerte. Hermano, pero yo tengo en mi derecho de enojarme. Sí, es verdad, estás en tu derecho y tienes la libertad para enojarte, pero no puedes dejar que el enojo te venza. Amén. Puedes hacer uso de esa libertad, hermano, pero yo puedo reclamar. Sí, puedes reclamar, lo puedes hacer, pero no, si no te dejes dominar en tu ira, sí, por ese reclamo, para que quedes de enemistad, sí, permanente con tu prójimo. Mi amado hermano, nuestra libertad en Cristo es condicionada y debemos de decidir qué es lo mejor o qué es lo más conveniente para la edificación, sí, del reino de Dios en esta tierra a través de nuestra forma de vivir. Cuando vamos a Corintios capítulo número 6, una vez clarificado todo lo que dice el verso 12 en cuanto a lo que me es lícito y si es conveniente aquello, dice el versículo 13, Pablo ahora ilustra la enseñanza y dice: las viandas para el vientre. ¿Sí? Mire esta asociación. Todo lo que es de comer, ¿a dónde va? A la barriga, diría. Sí, las comidas para el vientre. Recuerda el contexto. Y el vientre está hecho, dice, para las viandas. Ahora, Pablo sabía muy bien, diríamos así, la forma de pensar de los corintios. Sí, de las personas que vivían en Corinto. Y ellos, mi amado hermano, muchas veces predominaban en su razón, sí, más que en la fe. Todo lo que ellos lograban captar, entender, sí, o en este caso comprobar, era aceptable, era permitido. Era de alguna manera, sí, algo dado por hecho, algo que se lo adoptaba.
Todo lo que no se comprendía, todo lo que no permitía un razonamiento lógico, lo desechaban y no lo ponían en práctica. Mas sin embargo, el creyente debe de saber que hay muchas cosas que Dios nos pide hacer, y nosotros, mi amado hermano, más lo hacemos por obediencia más que por razonamiento. Hermano, pero ¿qué tiene de malo que yo vaya a tal lugar? No, yo sé que humanamente hablando nada de malo tiene. El asunto es, ¿te conviene estar ahí? Hermano, pero yo quisiera introducirme en una discoteca. Yo no sé, de pronto, diríamos los padres, aquellos que ya venimos del mundo y hemos saboreado el mundo, decimos, muy bueno, nosotros sabemos lo que es una vida de una discoteca. Pero nuestros hijos que nacen en hogares cristianos, ellos tienen una ansiedad para saber, para querer palpar y querer descubrir. Pero ¿qué hay allá adentro? ¿Pero qué hacen? ¿Qué se dice? ¿Qué escuchan? ¿Cómo se pasa en esa esfera? Mi amado hermano, y bajo esas, diríamos así, bajo esas consignas, muchos se resisten al evangelio. Claro, porque no lo han palpado. Bueno, los hombres que hemos venido del mundo. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, vosotros, muchos de ustedes, ¿qué cosa erais? Versículos, y si hablamos al versículo, por favor, versos número 9 y 10. Dice, muchos de vosotros, ¿verdad? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el verso 11, y esto erais. ¿Algunos de quiénes? De los corintios. De ellos. Habían estado en todas estas prácticas. Es decir, que entre los corintios habían, en parte, ¿no? Habían gente que había sido antes, ¿qué cosa? Afeminada. ¿Qué más había habido en Corintios? Gente idólatra, gente fornicaria. Pregunto, ¿y entre nosotros habrá alguna diferencia? No. Muchos de los que están en esta congregación han sido idólatras, borrachos, maldicientes, fornicarios, adúlteros. Pero el Señor de ahí nos trajo, ¿verdad? Ahora, el que estuvo en todo esto inmerso sabe muy bien lo que es estar bajo esa esclavitud. Pero nuestros hijos, o los que nacen bajo el yugo de Cristo en hogares cristianos, como no han saboreado todo esto, tienen muchas veces en su curiosidad el deseo de querer experimentarlo. Y esta recomendación va para ellos. Mi amado hermano o hermana, tú que estás en esa edad, diríamos promedio de adolescencia, de pubertad, donde despiertas al mundo y el mundo te espera con los brazos abiertos, te hago una sola recomendación. No todo lo que el mundo te presenta conviene o edifica tu vida. Yo sé que en tu desesperación quieres saber qué es, qué se siente, ¿cómo se palpa eso? ¿A qué sabe? Mi amado hermano, no necesitas probar el mal para saber que algo es dañino para tu vida. No necesitas necesariamente comprobar. De pronto, pregunto, cuando tú ves un frasco, diríamos así, de repelente o de insecticida, tú quisieras saber a qué sabe. ¿Por qué? La señal del producto, ¿qué dice? Peligro, dice, no beba, ¿verdad? Sí, prohibido. Ahora, pregunto, mi amado hermano, así como eso que está ahí, simplemente te ponen el vaso ahí, prohibido. Tú dices, uy, si yo lo tomo, me muero, ¿verdad? ¿Sabes a qué sabes? ¿Sabes si te vas a morir? No. Los indicios que te da esto simplemente son suficientes para tú decir, no. En el mundo, por lo contrario, no se presenta como un insecticidas, sino al contrario, el mundo te dice, esto es lo que tú puedes tomar, esto lo tienes que tomar, inclusive hasta te podría obligar a tomarlo. Ahora, eso es lo que te dice el mundo. En Cristo Jesús, la palabra de Dios, que vale más que cualquier etiqueta que el mundo te presenta, te dice qué es realmente lo que te conviene y qué es lo que no te conviene.
mi querido joven, tú deberías seguir el consejo de lo que Dios te dice y ni siquiera experimentar el probar lo que el mundo te da. Porque tu carne puede llegar, sí, a sentir gusto por esto. Y una vez que en este caso se incline tu carne a ese deseo, serás esclavo de ese deseo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Tú tienes la libertad para poder hacerlo? Sí. ¿Tú como hombre o mujer de Dios puedes introducirte a una discoteca ahora en Cristo? Sí. ¿Deberías estar ahí? No. ¿Tú como creyente puedes alzar una copa de cerveza y beberla? Sí. ¿Te conviene hacerlo? No. ¿Puedes comprar una cajetilla de cigarrillos? Sí. ¿Te conviene comprarla y fumarte? No. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Esa libertad es de la que el Señor nos habla en esta noche y de la cual quiere que tú te enseñorees. Yo quisiera, por favor, mi querido hermano, que tú abras conmigo un texto concluyente en la cual, si lo haces, sabrás muy bien que tendrás dos tipos de beneficio. En el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, hay alguien que quiso hacer uso de esa libertad. Y Dios no le privó de ese uso. Lo podía hacer, pero se lo dejó a la voluntad del hombre. En el libro del Génesis, en el capítulo número 4, versículo número 7. Dios le habló a un hombre que le conocía porque le rendía culto. Le rendía, diríamos así, tributo de alabanza. Estoy hablando de un personaje llamado Caín. Caín, mi amado hermano, presentó de manera personal su propio culto a Dios. Era un hombre que, si bien es cierto, no tiene o no goza de buena fama, no por ello en su tiempo este hombre no dejó de ser en su debido momento, también una persona, diríamos, crédula de Dios, y aún en este caso rendía culto a Dios. Versículo 7. El Señor le dice: si bien hicieres, mire, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, mire aquí la libertad, le da las dos opciones. El pecado está, le dice ahí, ¿a dónde está el pecado? Es decir, está próximo a ti. Mire, usted conoce el contexto de esta historia, ¿verdad? Caín presentó una ofrenda, Abel presentó una ofrenda, Dios desechó a Caín y a su ofrenda, pero Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Luego de esto, mi querido hermano, en Caín hubo un despropósito en su corazón para con su hermano y le cambió su semblante. Le cambió en este caso su forma de ser. Dios se percata de este asunto y le sale de manera preventiva para corregirlo o para en este caso darle su recomendación. Y ahí es donde Dios le dice: Caín, si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si haces lo malo o si agarras el otro camino, el pecado está próximo a ti, a la puerta, de manera casi como que inmediata. Y termina diciéndole: con todo esto, es decir, con la recomendación que yo te estoy dando, a ti será su deseo. Es decir, tú vas a decidir qué camino elegir. Tienes la invitación para la discoteca, amado joven, y tienes la invitación para la iglesia. La iglesia la conoces al revés y al derecho, porque vienes por tus propios medios o te mandan por los medios de tus padres. Y dices: eso yo ya lo sé. Y está la invitación de pronto para la disco. Y tú dices: pero la disco nunca la he comprobado. No lo sé. En una oportunidad voy a simplemente a transferir el testimonio de otra persona
la hija de un predicador de renombre, por ahí algunos han de haber escuchado. Sí, como se suele a veces decir, hijos o hija de pastor es cosa seria. Tuvo una invitación a una discoteca. Y más allá de la invitación, la muchacha ya era, si más no me falla la memoria, ya estaba en universidad. Sí, había tenido continuas invitaciones por su, diríamos así, por su entorno social. Desde el colegio, ¿verdad? Desde la entrada a la universidad, ya estaba casi como por graduarse. Y le invitaban, y le invitaban, y le invitaban. Y ella a su vez a su padre lo acosaba. Papá, dame permiso, papá, que yo quiero ir. Tanto lo llegó a agobiar que dijo, está bien, te doy permiso con una condición. Yo te voy a dejar y yo te voy a ir a ver. En ese trayecto, el padre, mi amado hermano, preocupado, obviamente como cristiano, dobla rodilla y dice, Señor, trata con ella en la discoteca. No sé cómo, pero yo necesito que tú tengas un trato con ella. La muchacha era la típica muchacha que acompañaba a su padre y a su madre, ¿a dónde? A la iglesia. Y así vivió de años y de años. Y este hombre, mi amado hermano, dobla rodilla y comienza, Señor, trata con ella, trata con ella. Y llegó el día de la invitación. Y la muchacha encantada, ilusionada, mi querido hermano. ¿Sí? Se vistió, se puso muy elegante y dijo, ya papá, listo, vamos, anda, déjame. Y el papá fue. Y la dejó. Y él obviamente se quedó esperando. Dijo, ¿a qué hora vas a salir? Tal hora, ya, yo voy a estar aquí. Y ahí él, arrimado en el volante, ahora. La muchacha entra, a la media hora salió. Ella llegó muda, se sentó. El papá también mudo. Y se fue a la casa. Cuando llegó a la casa, ella rompe en llanto. Y le dice, papá, allá adentro es el infierno. Ojo, no porque sea el infierno, sino porque en ese lugar el Espíritu Santo le redarguyó. El Espíritu Santo comenzó a tratar con ella y le hizo, mi querido hermano, sentir en su corazón al ver toda esa gente, sí, cómo eran, mi amado hermano, sí, aquellos que no tenían a Cristo. Mi querido hermano, esa obra no la hizo el papá, esa obra la hizo él, el Espíritu de Dios. En ese sentido, esta muchacha le comunicó que por un momento, cuando ella ingresó, obviamente ilusionada, todo le llamó la atención, las luces, sí, el baile, los movimientos, todo. Pero cuando se sentó, sí, y alguien la invitó a bailar, sí, en ese momento el Espíritu de Dios en su corazón le dijo, míralos con atención. Y por un momento, al verlos, sí, mira en tu mente a ellos, pero sin la música. Y ella se sentó y comenzó a ver. Y adujo para ella como que la música no estaba. Y vio un poco de gente brincando y moviéndose sin ritmo. Y dijo, así te verías tú, sin mí. Y esa muchacha se quedó ahí, no aguantó más y salió. Y ahí, en el cuarto, obviamente, ahí habló con su padre, habló con su madre. Dijo, nunca más voy a estar ahí. Mi querido hermano, el bien y el mal está ahí. La invitación para lo uno o para lo otro está ahí. Quien termina decidiendo sigue siendo tú. Y dice la escritura en el versículo, si vamos a Génesis de ese texto que hemos tomado, en el versículo número 7, en el cual le dice el Señor en la parte final, con todo eso, a ti será su deseo. Y me encanta lo que el Señor le dice a Caín. Y tú le dices a Caín, y tú te enseñorearás o serás señor de él. Es decir, de aquello que tú logres decidir. Tú te enseñoreas de eso. Es decir, que el responsable de esas decisiones no será otra persona, sino exclusivamente tú. Tú te vas a enseñorear. Lo penoso es que salido de ese encuentro con Dios, él sale, se deja llevar, en este caso, por su envidia contra su hermano, ¿sí? Y mata a su hermano. Y las consecuencias no se dejaron esperar.
Cuando vamos a Corintios, Pablo ahora le dice a la iglesia, las viandas son para el vientre y el vientre están hechas ¿para qué cosa? Para las viandas, es decir, para lo que hay en ellas. Pero tanto al uno como a las otras, es decir, como a la comida, como a los vientres, Dios los va a destruir. Recuerda que el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. La comida o el deseo por la comida son exclusivamente síntomas, pues es que así lo quiero llamar, son simplemente deseos exclusivos de la carne. Una vez que la iglesia de Cristo sea resucitada, esto ya no será para los hombres una necesidad. Como el sexo. El sexo en la vida terrenal es, en este caso, donde se lo puede llegar a usar. Una vez muertos, el sexo quedó abolido. Como lo dijo el Señor a ciertos saduceos que no creían en la resurrección ni en los ángeles. Y le presentaron un caso de una mujer que se había casado por muchas oportunidades, en su estado de viudez, en este caso con una misma línea de hermanos. Le dijeron, Señor, en la otra vida, ¿quién será el marido de esta? Y él le dijo, ninguno, porque allá ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Ahí el deseo por la comida, entre otras cosas, no nos regirá. Amén. Ahora, dice la Escritura en el verso número 13, pero el cuerpo, a diferencia de la barriga o del vientre, no es, y va justamente con este problemita. ¿Qué problema? La fornicación. Hablando, mi amado hermano, acerca de qué? De ese acto que se había cometido en la iglesia. ¿Qué acto se había cometido en la iglesia? Un hombre había tomado como mujer ¿a quién? A la mujer de su padre. Era un acto de fornicación. Ese acto, mi amado hermano, recuerde, no solamente era el único, era uno de los tantos casos que había dentro de la iglesia. Y dice en el verso número 13, pero el cuerpo no es para la fornicación. Ojo, aun cuando ellos creían que tenían la libertad de hacerlo, sino para el Señor. Y el Señor está para el cuerpo. Mi amado hermano, nuestro cuerpo, según la instrucción bíblica, tiene en este caso, un dueño, Cristo Jesús. Mi cuerpo, desde que Él me libertó, le pertenece. Amén. Le pertenece. Pero su pertenencia para nosotros, mi amado hermano, es voluntaria. ¿Cómo es eso? ¿Soy o no soy? Sí, lo eres. Siempre y cuando tú desees serlo. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Mi Cristo es dueño de mi cuerpo, sí, siempre y cuando yo le permita que Él sea mi dueño. Yo tengo la libertad para decidir que Él sea mi dueño. Así como cuando tú decides de pronto, sabiendo que eres de Cristo, tú decides ofender a Cristo y pegarte una vacación por Egipto para hacer cosas que no debes de hacer, y luego vienes arrepentido otra vez diciéndole, Señor, tómame porque soy tuyo y quítame esta enfermedad que vengo trayendo por mi desobediencia. ¿Verdad que así pasa? Y el Señor en su misericordia, está bien, te perdono, pero si quiero te sano, si no te quedas con eso. No importa, pero otra vez quiero ser tuyo, Señor. Y el Señor en su misericordia vuelve y te toma, ¿verdad? Y hace todo lo que tiene que hacer. Pero mi querido hermano, esta libertad que tenemos en Cristo, no como lo hemos leído en Gálatas, en Pedro, sí, no es ocasión para nuestra carne. Sí, es verdad, Cristo es mi dueño, Cristo es el dueño de mi cuerpo, pero mi querido hermano y hermana, tú tienes que saber que tu cuerpo debe de ser de Dios, pero de una manera voluntaria. Tú tienes que querer que Él sea tu dueño. Tú tienes que intervenir en esto para que el Señor pueda regirte, porque Dios no te va a obligar, Dios no te va a poner un grillete en los pies y te va a decir, no salgas, no, tú tienes que decidir no salir.
Ahora, para poder tener, diríamos así, tal determinación, yo debo de estar constantemente buscando o llenándome de Él para que mi carne se sujete a lo que mi espíritu anhela y desea. Si todo el día, por ejemplo, estás metido en novelas, viendo que todos se divierten en la novela y que todos disfrutan en la novela y que todos viven la vida loca en la novela, obvio que tu carne, una vez que apagues el televisor, ¿a dónde va a querer ir? A todas, en este caso, sí, a todas las festividades, a todo el holgorio, porque te has llenado de eso. Pero si tú comienzas a alimentar tu espíritu y no tu carne, sí, cuando termines de cerrar tu Biblia vas a anhelar y a desear estar con Cristo. Mi querido hermano, dice el Señor en el verso número 14, y esto es muy importante recordarlo. En el versículo número 13, en la parte final: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, mira, el Señor es para ¿quién? Para el cuerpo. Verso 14. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios es: te conviene que tu cuerpo sea de Cristo, porque cuando todo esto pase y llegue la hora de tu muerte, sí, también llegará en Dios la hora de tu resurrección. Es decir, de darle el justo premio a tu buena decisión en Cristo. Entregarle tu cuerpo. Pregunto, ¿cuántas veces el hombre, sí, hablando de tu pareja, tu esposo o tu mujer, que tú te rindes todo a él? ¿Verdad? Que así pasa en el matrimonio. Oye, hermano, yo soy toda de él. Él es todo para mí. O ella es mi todo. ¿Verdad que así pasa? Y está bien, porque el matrimonio es para eso. Pero cuando no te dan, sí, no te corresponden, ¿cómo te sientes? Cuando no te pagan de la misma manera que tú te entregas en esa relación, ¿cómo se logra sentir tu corazón? Destruido, desilusionado, engañado, usado, en cuyo caso, sí, ¿qué recompensa es la que has tenido? Ninguna. Pero para los que se unen con Cristo, para los que deciden que Cristo sea su dueño, su Señor, su todo, el Señor sí que sabe corresponder, sí, en la misma medida y mucho más, porque Él, mi amado hermano, no es como los hombres. Dice el Señor en su palabra, Él, en el versículo número 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, ¿qué sucede? Dice la Escritura en el verso número 15, para concluir. ¿Qué sucede, mi querido hermano, si cuando aún por nuestra obstinación y dureza decidimos no ceder nuestro ser a Cristo? ¿No sabéis, dice el Señor, que vuestros cuerpos, verso 15, son miembros o forman parte de Cristo? Y dice, y quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros. Y aquí habla de un caso muy puntual, de una prostituta, o lo que dice ahí, una ramera, es lo mismo. Sí, verso 15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué dice el texto en la parte final? De ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí quiero quedarme. ¿Cómo es posible que una persona, y está hablándole a la iglesia, que se une con una prostituta, pueden llegar a ser en su unión una sola carne? ¿Por qué este vínculo de unión, sí, que a la verdad, si usted lo lee,
entender de que como que forman entre ambos un solo ser. ¿Por qué Dios, mi amado hermano, hace esta correlación entre esta acción de un hombre con una prostituta? ¿Y hasta qué punto esta situación le puede llegar a afectar a usted y usted a su vez a la iglesia? De eso, mi amado hermano, lo sabremos el próximo día jueves con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si usted quiere, mi amado hermano, saberlo, no falte. Y si el Señor le ha hablado, sí, ríndale una ofrenda de aplauso al Señor y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, agradecido estamos, oh Dios, por el tiempo y también la administración de tu palabra. Yo sé, oh Dios, que como Pablo, haciendo alusión a esta iglesia y confrontándola también, haciéndole considerar, oh Dios, que sus acciones no necesariamente como iglesia eran la correcta y que el estilo de vida que habían adoptado, oh Dios, les conducía más bien a una depravación. Tu palabra nos enseña, oh Dios, que todas las cosas de aquellas que son permitidas, yo las puedo, Señor amado, hacer. Mas sin embargo, no todo lo que la ley me aprueba, no todo lo que el mundo, mi Dios, me otorga, ha de ser conveniente para mí. Tu palabra más bien me exhorta que yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Oh Dios, yo te pido que me des discernimiento, es decir, me des el entendimiento, oh Dios, para poder tomar decisiones correctas en mi vida. Muchos me quieren conducir, oh Dios. Muchos quieren tomar decisiones aún sobre mi propia voluntad. Muchos me inducen al pecado. Oh Dios, pero no todo ello es lo que me conviene. Puede ser que la ley apruebe el uso de las drogas. Puede ser, oh Dios, que el mundo apruebe el aborto. Puede llegar a suceder, oh Dios, que el mundo apruebe vivir en fornicación. Pero estas leyes me convienen. Estas leyes, Señor, son realmente lo que me edifican. Claro que no, Señor. De la misma manera, ayúdame, oh Dios, luego de la advertencia que el día de hoy que tú me has dado, ayúdame, Padre, a formar y forjar mi propia identidad en Cristo. Que otros no influyan en mis decisiones como cristiano. Que otros, Señor amado, no hagan peso en mi corazón para desviarme de tus caminos. Más bien dame la fuerza de voluntad. Dame, oh Dios, lo que por tu palabra me enseña, el dominio propio. Para poder mantenerme, Señor amado, en un mundo que va contra mi voluntad. Yo voy hacia arriba y el mundo va hacia abajo. Señor amado, es difícil, pero no es imposible. Y de seguro, oh Dios, que si en ti yo me esfuerzo y soy valiente, en ti, oh Dios amado, alcanzaré tu misericordia de tener un día la recompensa eterna que el mundo no la va a poder tener. Cuídame, Señor amado, como joven, como adolescente, oh Dios, como aquella persona que está siempre expuesta a ser, oh Dios, engañada o inclinada hacia lo malo. Líbrame también, Señor, como adulto, Padre,
a no dejarme sorprender o a flaquear en mis fuerzas, creyendo que todo está bajo control. Porque tu palabra también me enseña que el que piensa o el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor amado, porque debo cuidar de esta salvación con temor y con temblor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Más clarito que el agua, creo, ¿verdad? Bien, hermanos, así en este momento vamos a pasar a orar por las ofrendas. Recordando que la ofrenda se da con un compromiso en el corazón, con alegría, ¿verdad? No por necesidad ni tristeza. Ok, hermanos, así que alégrense, gócense al repartir las ofrendas. Seamos unidos. Recuerden que hay una obra que se está ejecutando en Flor de Bastión, la cual está cada vez más avanzando. Se necesita de que seamos unidos. El día de hoy, no sé si escucharon o vieron en las noticias en la mañana, cómo una generación